Buenos días. Hoy vamos a tratar el cuarto y último tema de historia, que son los gobiernos democráticos, pero desde el periodo de 1979 hasta 1999. Pero antes de continuar, los felicito a todos ustedes por sus excelentes trabajos. A pesar de la situación país que estamos viviendo, cumplieron con las actividades asignadas y me siento muy orgullosa de ustedes por haber hecho todas estas actividades y cumpliendo con estas asignaciones en el momento debido. Bueno, antes de entrar al tema, debemos tener presente que nuestra historia ha pasado por muchos escenarios, por una colonización, caudillos, guerras civiles, dictadura, hasta que logramos la democracia, que representa a que el pueblo gobierna por medio de aquellos a quienes eligen como sus representantes, tomando las normativas de acuerdo a los lineamientos de una constitución, que es el máximo documento o más importante de una república, pero lamentablemente los venezolanos no sabemos apreciar. En este periodo que vamos a trabajar hay 4 gobiernos democráticos y un gobierno provisional. Ya veremos cómo es esto. Comenzamos con el primer periodo, que es Luis Herrera Campins, que es del 79 al 84. En este periodo presidencial resultó Luis Herrera ser un presidente o un personaje político apodado como el presidente cultural. Esto por el simple hecho de haber trabajado en varias obras y obtener varios logros que alimentaron el ámbito de la cultura en Venezuela. Durante su transcurso presidencial en el penúltimo año, Luis Herrera lleva a cabo uno de los sucesos económicos más significativos en toda la historia monetaria del país, cuyo evento fue llamado el Viernes Negro. Como lo dicta su nombre, este evento comenzó durante el viernes 18 del mes de febrero del año 1983, cuando los economistas, acompañados por otros profesionales en esta área de la ciencia, determinaron que el bolívar presentó una gran devaluación con respecto a la moneda más popular del momento, el dólar estadounidense. ¿Qué sucede? Mire, este es el momento que hubo esta devaluación, ¿verdad? Cambió muchos aspectos de la economía en Venezuela, porque esto no se había hecho, o sea, se había devaluado la moneda, pero no a una escala que afectara la economía como tal. Pero imagínense esto ocurrió en el periodo presidencial, le dieron este nombre, Viernes Negro. Imagínense actualmente, ¿cuántas devaluaciones no ha tenido la moneda, el bolívar como tal, con respecto al dólar? Hemos tenido muchos más Viernes Negros y esto ha pasado bajo la mesa, lo que no debiera de ser. ¿Por qué? Porque esto ha perjudiciado, ha hecho impacto en la economía de una manera muy fuerte, por decirlo así, donde muchas personas han sido afectadas por estas diferentes devaluación de la moneda. Bueno, seguimos con, este es uno de los hechos más relevantes durante este periodo presidencial. Claro, empañó todo lo que había hecho en el periodo de su gobierno Luis Herrera. Él buscó mucho que Venezuela tuviera mucha cultura, mucho amor a la patria, mucho amor a su país. En su gobierno estableció hizo varios logros, pero como les dije, esto empañó su gestión política, su gestión gubernamental. Después viene el periodo presidencial de Jaime Lucinchi, que es de 1984 a 1989.
A este gobierno le toca tiempos difíciles, pues hace un año que la moneda había sido devaluada, que fue el primer símbolo del estremecimiento de la economía sustentada en la renta petrolera, la falla en los servicios políticos, la corrupción administrativa hecha pública, contribuían a oscurecer más el panorama. A todo esto se le agrega el problema de la deuda interna y externa que daba un relieve dramático a la coyuntura al reducir las posibilidades de implementar soluciones. Entonces, este gobierno, Jaime Lucinchi, buscó de manera que producir, o sea, que el Producto Interno Bruto alcanzara un gran nivel. Se enfatizó en la producción agropecuaria, dándole una gran importancia para su desarrollo. Pero como les dije, fueron muchos tiempos oscuros durante este gobierno por las consecuencias del otro periodo presidencial. Seguimos con Carlos Andrés Pérez. Este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se caracterizó por la crisis económica y social. Experimentaba desde inicios de la década de los 80. A esto se suma una crisis política que estalla con una revuelta popular conocida como el Caracazo y que fue agravada por dos intentos de golpe de Estado, uno en 1992, que fue liderada por Hugo Chávez. Esta crisis, alcanzó un gran impacto en la sociedad cuando el Congreso separa a Pérez de su cargo debido a hechos de corrupción para que sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia por malversación de fondos. Igualmente, en ese periodo, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela hace un juicio tanto a Carlos Andrés Pérez como a Jaime Lucinchi por malversación de fondos, hechos de corrupción, muchos hechos de corrupción. Esto conllevó, ¿verdad?, a que él no terminara su periodo presidencial completo. Llegó hasta 1993. Algo que impulsó al hecho que anteriormente hablé, que fue el Caracazo, fue algo llamado el Gran Viraje, que es conocido como el paquete económico, que fue una serie de medidas económicas liberalizadoras adoptadas en Venezuela por el gobierno, en respuesta a la Asociación Económica del país en años anteriores, como el Viernes Negro. El objetivo era que a través de este programa de ajustes macroeconómicos por el Fondo Monetario Internacional, mejorara la economía. Iban a ser tiempos duros, pero se iba a tener buenos resultados. Pero las medidas resultaron impopulares y se consideraron como uno de los más problemas económicos existentes en el país. Y esto estalló en una serie de protestas y disturbios conocidos como el Caracazo. Mire, hay que tener en cuenta esto. El venezolano no sabe, o no sabían en su momento, cuando se dio este gran viraje o paquete económico, que Venezuela vivía una economía falsa. ¿Cómo es eso? Estaba subsidiada por PDVSA. Todos los precios de la cesta básica alimentaria, todos los precios hasta de medicina, no eran reales. Eran basados bajo presupuestos de PDVSA, y esto a su vez subsidiaban los precios. ¿Qué quería hacer Carlos Andrés? Con este paquetazo económico se iba a vivir más o menos 2 años fuertes, ¿verdad? Un impacto fuerte en la economía, tanto como en los sueldos, en la cesta básica alimentaria, pero se iba a salir de la deuda externa, de la deuda interna y de los problemas económicos adoptados por otros gobiernos, y se iba a llevar que la economía del país surgiera de muchas u otras maneras. Pero
como les dije, fue un impacto muy fuerte en la sociedad, que esos hechos resultaron completamente impopulares y desatando lo que fue el Caracazo, que fue un momento muy desastroso, muy fuerte, tanto en lo social, en lo político, en lo económico para el país. Muchas muertes derramadas, eso trajo 2 golpes de Estado. Esto también tienen que tener siempre presente. No es bueno, jamás es bueno un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los golpes de Estado traen muerte y traen otras consecuencias que pueden hacerle daño a la sociedad, al futuro de un país. Y siempre hay que tener en cuenta que un militar no puede gobernar un país. Tiene que ser una persona civil. ¿Por qué? Porque él está en todo el ámbito social, político, tiene buena, ¿cómo decirle? Una postura económica. En cambio, la formación de un militar es una formación estricta, la cual conlleva a tener otro modelo, otra perspectiva de ejercer un gobierno. Por tal razón, siempre los gobiernos democráticos deben ser basados por una persona civil. Civil quiere decir que no esté en conexión con lo militar. Bueno, viene el gobierno provisional de Ramón J. Velázquez. Este gobierno, ¿verdad? Vino a condición de que se sacó el presidente Carlos Andrés Pérez por medio del Congreso, pero una comisión del Congreso lo sacó para ser enjuiciado. Entonces, a su vez, el Congreso eligió a Ramón J. Velázquez. Él tuvo unas políticas que convirtió a la nación, quiso descentralizar la nación, porque ya venía una postura de centralización en los estados y el manejo del dinero proveniente de cada uno de los estados como tal. Pues, que cada estado, su producción, su ganancia de dinero era solamente para él y no para la nación. Recuerden que hay estados que no tienen buena producción, no tienen entrada de dinero y esto los afectaba como tal, y es el mismo país. Por lo tanto, una de sus primeras decisiones fue la descentralización de la nación. Designó un Ministerio de Estado para que llevara a cabo esta decisión que tomó de descentralizar. Además, creó la Comisión Nacional con el fin de las regulaciones intergubernamentales y profundizar el proceso en el ámbito local junto a gobernantes y alcaldes. También hay que mencionar que él decretó en 1993 el impuesto al valor agregado por medio de una vía de ley habilitante. ¿Cuál es este impuesto al valor agregado? Lo que nosotros actualmente le llamamos IVA. También fue creador de la Ley de Protección del Consumidor, sobre encomienda a los gobernadores y alcaldes en cuanto a las atribuciones de fiscalización y control de precios, ya que había, por este barajuste económico que estaba en el país, con un control cambiario intermitente, muchas empresas aumentaban de precio producto de la cesta básica, y bueno, esto impactaba a la economía o al pueblo como tal. Y por último, de este grupo está el segundo gobierno de Rafael Caldera. En este gobierno hubo un gran problema, que fue del impacto de las bancas, de la banca Venezuela. Hubo una crisis financiera.
eso tuvo muchas dimensiones que nadie pudo calcular. El impacto sobre la salida de divisas forzó a establecer un control de cambios transitorio, para la cual el gobierno se vio obligado a suspender las garantías constitucionales, ya que este problema financiero con la banca, muchas personas quisieron resguardar su dinero y empezaron a sacar el banco, dejando el banco sin nada de dinero, lo cual esto conllevó a una problemática. Hubo cierres de bancos, hubo gente que perdió su dinero, perdió todo el dinero que pudo haber ganado por medio de su trabajo, de su empresa, quedando en la quiebra. Hubo empresas que tuvo que cerrar por esa misma razón, medida la cual los dueños de los bancos desaparecieron. Estos bancos antes de eso, porque ellos presentaron unas medidas que daban hasta el 100% de ganancia, un porcentaje de ganancia si usted metía el dinero en el banco. Cuando explotó la crisis financiera, la gente empezó a sacar el dinero como locos, sobre todo empresarios. Y bueno, y a otros que no lograron sacar su dinero, bueno, fueron los que se llevaron las consecuencias, pues cerraron sus empresas, gente quedando sin trabajo porque quedaron en la quiebra las empresas, se quedaron sin liquidez. Pues liquidez, ¿qué significa? Sin dinero como poder trabajar, y todo esto conlleva a una gran problemática. De hecho, el Congreso desafió al presidente restituyéndoles, y este le suspendió de nuevo, generándose un enfrentamiento en el cual la opinión pública mayoritariamente se puso al lado del presidente. Y esto, el Rafael Caldera tomó una opción que fue disolver el Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. ¿Por qué hizo esto? Porque el Congreso en ese momento estaba en su contra, y la mayoría de los parlamentarios eran de oposición a su partido político y no apoyaban las medidas que estaba tomando el presidente. Y entonces él plantea la disolución del Congreso, que no se debe de hacer. Por eso que le dicen, por eso que fue esa medida apodada como el calderazo. Porque él pasó por encima o violó la Constitución. ¿Por qué? Porque ese Congreso como tal fue electo por el pueblo y él debía de respetar. Pero era tanto el problema existente que él tomó esa medida. El proyecto de reforma constitucional estipulaba, pero todavía no había sido aprobada, que los principios del Estado de Derecho debían someterse a medidas para luchar contra la crisis financiera, tanto financiera como fiscal, política, militar, social y moral. Recuerden que este periodo presidencial también pasa, ¿verdad?, de 2 golpes de Estado, que fue en el periodo presidencial de Caldera. Entonces había mucha molestia, mucha inquietud entre los militares de la situación del país, de lo que se estaba generando. Y bueno, adquiriendo una postura el presidente, a pesar de que en su gobierno no hubo golpe de Estado, pero había mucha inquietud en las filas militares. Entonces, él más bien logró apaciguar todo ese problema, logrando terminar su periodo de gobierno y logrando, no de tal manera, porque ese problema financiero todavía trajo consecuencias hasta los momentos. Todavía existen esas consecuencias de ese cierre de banco que afectó incalculablemente la economía de la nación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad, en este tema? Vamos a elaborar una línea de tiempo. Esa va a ser la actividad. Vamos a colocar, ¿verdad?, por cada periodo presidencial los hechos más relevantes en lo económico, en lo político, en lo social, hasta en lo moral. Pueden usar dibujos o imágenes
para los que cuentan con el medio tecnológico, en este caso una computadora o un buen teléfono que puedan trabajar. Y para los que no cuentan con ningún uso tecnológico, pueden usar recorte, pueden realizar dibujos para que la actividad no sea muy textual. Recuerden, no van a colocar todo lo que hizo el gobierno, sino los hechos más relevantes. También les dejo unos links en la guía que son documentales de cada periodo presidencial, para que si hay otra cosa que ustedes le llamen la atención por periodo, que ustedes lo vean como un hecho relevante, lo colocan en su línea de tiempo. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, los que tienen mi número, escriban por el WhatsApp. Creo que ustedes se dirigen directamente a su vocera. Bueno, la vocera me hará llegar sus inquietudes, si las tienen. Y bueno, que pasen buenos días y que sigamos trabajando y terminemos este año escolar como venimos siendo, con unos excelentes trabajos. Que pasen muy buenos días.